Ok, bienvenidos en RZ Radio. Bueno, así que te invito a que te suscribas a nuestro canal RZ Radio TV en YouTube. Activa la campanita de notificaciones para estar más pendiente de nuestros contenidos. Dale like y comparte. Bueno, hoy tenemos a una invitada especial, señores, a la doctora Esther Cuesta. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muy contenta de estar aquí en Roma y un saludo a todos los ecuatorianos y latinoamericanos que nos escuchan y nos están viendo. Así es, muchísimas gracias a ti por haber aceptado nuestro invito y estar aquí con nosotros. Para nuestro público audiovidente, ¿será que nos puede explicar un poquito quién es Esther Cuesta? Claro que sí, Carlos. Primero, decirles a mis compatriotas que Esther Cuesta es una migrante, una mujer, una madre, una trabajadora, una persona que salió del país como muchos de nosotros a los 19 años. Y hoy tenemos la oportunidad, los ecuatorianos, de votar próximamente este 15 de octubre. Yo he sido servidora pública por varios años. Mi vocación es de servidora pública. Yo tengo un PhD, un doctorado en literatura comparada. Lo estudié en Estados Unidos con mucho esfuerzo, con becas, porque yo no soy ni hija de bananeros, ni de millonarios, ni de banqueros. Soy hija de maestros. Y el servicio público es una vocación. Hay gente que tendrá la vocación para ser empresario, emprendedor, y qué bueno que existan esas personas, Claro. pero hay gente que tenemos la vocación de servir, de buscar el bien común, de mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas, y lo vamos a hacer desde la Asamblea Nacional. Y este 15 de octubre tenemos la oportunidad de votar por Presidente de la República, por asambleístas nacionales y por asambleístas del exterior, donde estaremos mi compañero Gustavo Mateus y esta servidora migrante, Esther Cuesta. Bueno, yo fui elegida por primera vez como asambleísta en el 2017. Serví a mis hermanos migrantes desde la Asamblea Nacional por 4 años. Vivimos 4 años del peor gobierno de la historia. Bueno, ahí se disputan entre Moreno y Lasso, ¿no? Un gobierno nefasto para los migrantes. Nos incrementaron los costos de los trámites consulares, empeoraron los servicios consulares. Hoy, para sacar un pasaporte, te demoras, en el mejor de los casos, 4 meses, cuando tú sabes que cuando tú tienes hijos, nace un hijo, uno necesita sacar el pasaporte ecuatoriano. Claro. Hoy es como pedir caridad. Eso va a cambiar en el gobierno de Luisa González. Ayer fue el debate presidencial, no sé si lo viste. Estoy muy orgullosa de mi compañera Luisa, la futura presidenta. Ella, de manera tan elocuente, dijo cuál es su plan de gobierno, cómo vamos a solucionar los grandes problemas del Ecuador con inversión social, con trabajo, con salud, con educación para todos los ecuatorianos, porque la salud y la educación no son un privilegio, son un derecho humano, y lo vamos a hacer en el gobierno de Luisa. Claro. Bueno, ¿cómo serán las votaciones en el exterior ahora? Y sobre todo aquí en Roma también. Bueno, nosotros tuvimos las elecciones en el 20 de agosto y fueron de manera telemática. Lo que se evidenció es que esas elecciones fueron un fraude, no funcionó el voto telemático. Por lo tanto, este 15 de octubre, que es un domingo 15 de octubre, vamos a repetir las elecciones en el exterior. Okay. Y a diferencia de Ecuador, donde solamente vamos a tener la segunda vuelta, nosotros en el exterior vamos a tener 3 papeletas. La primera, el binomio presidencial, donde vamos a elegir a Luisa González, lista 5, Revolución Ciudadana, el gobierno que por primera vez en la historia del Ecuador nos dio derechos a nosotros los migrantes, que hemos enviado más de 4.700 millones de dólares en remesas solamente el año pasado, que somos el segundo rubro de ingresos a la economía del país y hemos mantenido la dolarización nosotros los migrantes. Claro. La segunda papeleta va a ser por asambleístas nacionales, encabezado por nuestra compañera Pierina Correa, y la tercera papeleta vamos a elegir los asambleístas del exterior por Europa, Asia y Oceanía, donde estaremos mi compañero Gustavo Mateus y yo, y ahí votamos todos 5. Hay que marcar con una cruz la Revolución Ciudadana lista 5, entonces vamos a repetir elecciones asambleístas junto con la segunda vuelta presidencial. ¿Y dónde votamos en Roma? Esto es algo súper importante. Vamos a votar desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas en la escuela Leonardo Franchetti, en la Piazza Gian Lorenzo Bernini, número 26, en la zona San Saba. ¿Y cómo llegamos allá? Con la metro a Circo Máximo o Le Pirámide.
tenemos que ir con nuestra cédula o nuestro pasaporte ecuatoriano, no importa si está caducado. Muchos de nosotros no hemos podido sacar nuestra cédula y nuestro pasaporte por los deficientes servicios consulares. Eso va a cambiar en el gobierno de Luisa González. Así que todos a votar, ejercer nuestro derecho. Y mira, Carlos, que votar en el exterior es facultativo, de acuerdo a la Constitución, artículo 62. Pero en el momento que vive el Ecuador, nuestras familias que hablamos diariamente, tú no puedes salir a hablar por teléfono en la calle. Porque en todas las grandes ciudades te pueden robar, ¿no? En Madrid, en Roma, sucede. Pero que te maten por un celular, que te maten por un reloj. El sicariato que tenemos, las tasas de homicidio, nunca hemos tenido eso en la historia del Ecuador. Por lo tanto, si bien es cierto que el voto es facultativo, es un deber cívico, un deber patriota, acercarnos a votar. Vamos a votar de manera presencial, llevar nuestra cédula o pasaporte y votar. Si queremos un gobierno de paz, con la Revolución Ciudadana, o un gobierno de muerte, de violencia, de sicariato, con los mismos de siempre, banqueros improvisados, que ya ayer en el debate se evidenció quién tiene la capacidad, quién tiene la experiencia, quién tiene el conocimiento, y esa es Luisa González. Bueno, ¿por qué volver a la Asamblea Nacional nuevamente? Hay muchas cosas pendientes. Mira, Lasso disolvió la Asamblea abusando de un artículo constitucional en medio de un proceso de juicio político por corrupción y delitos contra la administración pública. Hay temas pendientes que tenemos en la Asamblea Nacional, leyes que están en suspenso, que están ahí porque yo no sé cuántos países se pueden llamar democráticos sin un parlamento por cerca de 6 meses. Claro. Así que tenemos leyes que hacer, sobre todo en la ley de movilidad humana, las leyes conexas que tienen que ver con la garantía de los derechos de nosotros, los migrantes y los retornados, pero también hay un trabajo importante que tiene que ver con la evaluación de la ley de movilidad humana, que lo hicimos desde el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana en la Asamblea Nacional, del cual tuve el honor de ser elegida presidenta. Tenemos ese tema pendiente que es parte de la fiscalización. Lo que menos ha pasado, Carlos, en estos 6 años es los gobiernos lo que menos han hecho es invertir en los migrantes. Claro. Redujeron los servicios consulares, redujeron el presupuesto en los consulados, empeoraron los servicios, pero nos incrementaron los costos de los trámites consulares. Vamos a volver a tener consulados eficientes al servicio de los migrantes. Ok, o sea, las propuestas para el migrante serían esas. Ahora, perdón, entonces, ves que ya me estoy italianizando de estar aquí en Roma. Así veo. ¿Cuáles son nuestras propuestas desde el gobierno de Luisa González? Primero, tener consulados eficientes al servicio de la gente con horarios flexibles que se adapten a los trabajos de los ecuatorianos, Carlos. Claro. Dime tú, los ecuatorianos aquí trabajamos desde las 6, 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, trabajamos los sábados, trabajamos los domingos, y los consulados tienen esos horarios de oficina desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, no contestan los teléfonos, tú te vas al consulado como para pedir caridad, cuando lo que necesitamos es sentirnos que regresamos a nuestra casa, porque Claro. es nuestra casa los consulados. Así que vamos a poner gente con conciencia, gente con vocación de servicio, cónsules cercanos a nuestra comunidad, no como los que tenemos hoy, que nunca nadie los conoce. Yo los he visto sentaditos en vez de hablar con la gente, a ver cómo está, cómo le atendieron en el consulado, sentados en sus oficinas de 4 paredes. Así que eso vamos a cambiar en el gobierno de Luisa. Vamos a volver a tener asesoría, defensa y patrocinio jurídico en los consulados, en temas de hipotecas, en temas de custodia de nuestros hijos, que tú sabes que hay madres y padres que han perdido la custodia de sus hijos aquí en Sí. Italia y aquí en Roma también, Muy cierto, muy cierto. por violencia intrafamiliar y también por una discriminación económica. Hay que decir las cosas como son. Y también en temas civiles y penales, que es algo que tanto nos pide nuestra comunidad. Hoy los consulados no tienen esos servicios. Lo vamos a tener con el gobierno de Luisa González. Vamos a volver a tener el programa de becas para ecuatorianos dentro y fuera del país, que nuestros hijos tengan esos vínculos con el Ecuador, que hablen bien el Ecuador, el español, que puedan conocer nuestra historia. Carlos, tú no puedes amar algo que no conoces. Claro, lógicamente. Nuestros hijos que nacen y crecen en Italia deben también tener esos vínculos con nuestro país. Y también necesitan la presencia del Estado. Nosotros lo hacemos con la comida ecuatoriana, un pataconcito. Claro, es que tienen que tener sus raíces. Al final, Conocer nuestras raíces. nazca donde nazca, siempre tienen que saber cuáles son sus raíces. Exactamente. Y eso lo tenemos que hacer a través de los consulados y a través de las becas para nuestros hijos que viven en el exterior. Y Claro. también algo que vamos a hacer es agilizar los trámites aduaneros para el menaje de casa
para los ecuatorianos que desean retornar. Y hay algo importante, Carlos. Hay una población importante de ecuatorianos que no es que necesariamente quieren regresar al país a vivir, pero sí quieren invertir en el país con un negocio, a lo mejor para que la mamá que cuidó a sus hijos lo pueda gestionar. Queremos facilitar que nuestros compatriotas puedan invertir en nuestro país, generando empleo, generando empresas, no necesariamente que quieran retornar. Pero para eso también necesitamos un Estado que agilice los trámites aduaneros y que nos dé asesoramiento y acompañamiento para los nuevos emprendedores con créditos también para nuestros Acá en el exterior te refieres. Exactamente, para hacerlo en el Ecuador. Es O decir, sea, de aquí hacerlo allá. exactamente. Muy Hay bueno. muchos compatriotas que quieren invertir en nuestro país. Es decir, que no solamente mandemos remesas, Carlos, sino que ese dinero se convierta en inversión en el Ecuador, que ya la inversión no solamente sea de las transnacionales grandes empresas, Claro, sino lógicamente. de las experiencias que nosotros tenemos como ecuatorianos en el exterior. Vamos a decir, compatriotas que trabajan en construcción, en electricidad, en reconstrucción, en cuidado a la persona. Todos esos son conocimientos para también crear empresas en el Ecuador con Claro. esos conocimientos. Así que eso es lo que también vamos a promover en el gobierno de Luisa González y Andrés Arauz. Ok, tengo una pregunta misteriosa, ¿Por qué ahora las elecciones las hacen tan seguidamente? Bueno, hoy tenemos elecciones porque el presidente Lasso aplicó el artículo de la Constitución que disuelve la Asamblea Nacional, repito, abusando de la Constitución porque no había una conmoción interna en el Claro. país. Hubo conmoción interna cuando hubo el paro en el 2021, por ejemplo, y ahí no disolvió la Asamblea, no le convenía. Pero realmente hay un abuso en la Constitución y esto es algo que seguramente tendremos que plantearnos en la nueva Asamblea Nacional de reformar la Constitución, por ejemplo, poner candados. Si hay un presidente que está en medio de un proceso de juicio político, él no disolvió la Asamblea porque había conmoción interna o crisis, sino él disolvió la Asamblea para evitar ser enjuiciado políticamente, ser destituido por el Parlamento ecuatoriano. Entonces, hay un abuso de la Constitución que seguramente tendremos que plantearnos en la Asamblea Nacional para reformar la Constitución y no venga cualquier corrupto de presidente a disolver la Asamblea en medio de un juicio político. ¿Qué mensaje me le dejarías a los migrantes ecuatorianos que están regados en el mundo? Estamos regados. Bueno, decirles a mis queridos compatriotas, yo soy una migrante como ustedes, yo me fui a los 19 años, a mí la migración no me la contaron en los periódicos, no me la contaron en estudios académicos. Yo la viví en carne propia, en mi sangre, en mis huesos, en mi piel. Sé lo que significa estar fuera del país, pasarnos muchas navidades fuera, no poder ir al Ecuador cuando tenemos un familiar enfermo. Hoy tenemos que decidir el país que queremos. Un país de muerte, un país de violencia, un país de inseguridad, un narcogobierno o un país con un gobierno que garantice derechos, que es la obligación de los gobiernos. Garantizar salud, garantizar educación, garantizar agua limpia, garantizar infraestructura, garantizar servicios básicos, porque la salud y la educación no son privilegios solamente para unos cuantos ricos. La salud y la educación son derechos que tenemos todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Por lo tanto, invito a mis compatriotas en el mundo. Este domingo 15 de octubre decidimos el país que queremos. Los invito a votar, el voto es facultativo, pero tenemos el deber patriota de acercarnos a las urnas, de averiguar en las páginas de Facebook, en Google, dónde es el recinto electoral más cercano a tu residencia, ir a votar, votar por la Revolución Ciudadana, votar por la lista 5, votar por gente que conoce y ama el país, que conoce el Estado y que tiene la experiencia y el conocimiento como es nuestra compañera Luisa González. Las madres somos cuidadoras, yo soy madre. Claro. Luisa González ha vivido lo que muchas madres hemos vivido en el Ecuador. Madres muy jóvenes que hemos tenido que sacar adelante a nuestros hijos, estudiando y trabajando. Ella viene de un pueblo muy pequeño, de Manabí, migró a las grandes ciudades, migró a Quito para poder estudiar con tanto sacrificio.
Así que necesitamos, como ya lo dijo Pepe Mujica, gobernantes que vivan como las grandes mayorías. Y ese es el país que necesitamos y nos merecemos todos los ecuatorianos. Así que, compatriotas, a votar este domingo 15 de octubre, a votar por gente capaz, con conocimiento, por gente que pueda resolver los grandes problemas del país, como será nuestra compañera Luisa González. Y los invito a ver ese debate del día de ayer, 1 de octubre, y puedan ver quién tiene el conocimiento para llevar las riendas del país, que será la primera presidenta electa del Ecuador, Luisa González. Así es. Bueno, así que están todos invitados para el día 15 de octubre, señores, a elegir su presidente, señores. Bueno, nos regalas la vía, por favor, donde pueden ir la gente aquí en Roma, por favor. Claro que sí, es la escuela Leopoldo, mira, ya tengo que ponerme los lentes. Leopoldo Franchetti, en la piazza Gian Lorenzo Bernini, número 26, zona San Saba, y se llega con la metro a la estación Circo Máximo o Pirámide. Lleva tu cédula o tu pasaporte ecuatoriano, no importa si está caducado, anda temprano. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas, pero yo invito a mis compatriotas de ir temprano. Y ya salimos de eso, de ahí sí ya nos vamos a lavar la ropa, cocinar, pasear, pero ya salimos de eso, vamos en la mañana, porque seguramente en la mañana hay menos gente y ya podemos asegurarnos que vamos a ejercer nuestro derecho al voto. Así es, bueno, están todos invitados, toda la comunidad ecuatoriana, están todas invitadas a votar, señores. Bueno, sí, muchísimas gracias, doctora Esther Cuesta, por haber aceptado el invito, haber estado aquí con nosotros y adelante, pues. Gracias, Carlos. Esther nomás. Doctora no, yo no nací como doctora, eso fue un estudio que hice. Bueno, pues yo lo llevo así, a doctora se me quedó. Gracias, muy amable, gracias. Sí, muchísimas gracias a ti. Bueno, esto ha sido RZ Radio. Bueno, así que te invito a que descargues la aplicación totalmente gratuita en la App Store y Google Play. Let's go, RZ Radio.